Hay un momento, justo antes de que la razón capitule, en que el ser humano mira al mundo y no reconoce nada. Ni las paredes de su hogar, ni el rostro de las personas que ama, ni siquiera el cuerpo que habita desde que nació. En ese instante de fractura, algo dentro de la mente se rompe de una manera tan silenciosa, tan íntima, tan absolutamente invisible para el mundo exterior, que nadie a su alrededor nota que esa persona acaba de cruzar una frontera desde la que quizás nunca regrese completamente. Durante siglos, esos momentos fueron interpretados como señales del más allá. Posesiones, maldiciones, mensajes divinos, visitantes del otro mundo. Y no es difícil entender por qué, cuando alguien comienza a escuchar voces que otros no oyen, cuando afirma que su madre ha sido reemplazada por una impostora perfecta, cuando despierta convencido de haber vivido otras vidas con detalles imposibles de ignorar, la explicación sobrenatural parece la única que puede abarcar tanta extrañeza. Pero la ciencia llegó. Llegó con sus instrumentos, con sus escáneres, con sus décadas de investigación clínica, y encontró algo todavía más perturbador que cualquier fenómeno paranormal. Encontró que la mente humana es capaz de construir realidades completamente autónomas, perfectamente coherentes, absolutamente convincentes y completamente falsas. Esto es el laberinto mental. Y hoy vamos a descender juntos hacia los rincones más oscuros y fascinantes de la psicología documentada. Estos no son relatos de ficción. Son casos reales, archivados en publicaciones científicas, analizados por neurocientíficos, psiquiatras y psicólogos de las instituciones más rigurosas del mundo. Son historias de personas reales que vivieron experiencias que desafiaron todo lo que creían saber sobre la realidad, y cuyas respuestas nos dicen más sobre la naturaleza de la conciencia humana que cualquier teoría filosófica. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no te dejará igual. En 1923, el neuropsiquiatra francés Joseph Capgras documentó por primera vez un caso que lo perturbó profundamente. Su paciente, una mujer de mediana edad a quien llamó Madame M, llegó a su consulta con una certeza inquebrantable: su esposo había sido reemplazado. No robado, no asesinado. Reemplazado. Según ella, el hombre que dormía en su cama, que desayunaba en su mesa, que la llamaba por su nombre, era un doble perfectamente fabricado. Una copia. Un impostor que actuaba el papel de su esposo con una precisión aterradora, pero que no era, bajo ninguna circunstancia, la persona real. Capgras escuchó, documentó, y se preguntó, ¿estaba ante una psicosis delirante? ¿Ante una mujer que simplemente inventaba historias? ¿O ante algo que la psiquiatría de su época no tenía herramientas para comprender? Pasaron décadas. La explicación no llegó hasta que la neurociencia moderna comenzó a mapear los circuitos emocionales del cerebro humano. Y entonces todo cobró sentido de una manera que nadie esperaba. El cerebro humano, cuando reconoce un rostro, activa simultáneamente dos sistemas. El primero es el sistema de reconocimiento visual, identifica los rasgos, los compara con la memoria, y concluye: conozco a esta persona. El segundo es el sistema de familiaridad emocional, genera una respuesta afectiva, una especie de calor interno que confirma: esta persona me importa, la conozco íntimamente, hay una historia entre nosotros. En los pacientes con el síndrome de Capgras, el primero funciona perfectamente. El segundo está dañado o desconectado. El resultado es devastador: ven el rostro correcto, el rostro exacto de la persona amada, pero no sienten absolutamente nada. Y el cerebro, forzado a reconciliar esa contradicción imposible entre lo visual y lo emocional, construye la única narrativa lógica disponible: esta persona no puede ser quien parece, porque si lo fuera, yo sentiría algo. Debe ser un impostor. El neurocientífico V.S. Ramachandran, de la Universidad de California en San Diego, confirmó esta hipótesis a través de mediciones de la respuesta galvánica de la piel en pacientes con este síndrome. Cuando se les mostraba el rostro de sus seres queridos, la actividad electrodérmica, que mide la excitación emocional inconsciente, era completamente plana. Sin respuesta. Como si miraran a un extraño absoluto. El cerebro no mentía cuando decía que algo estaba mal. Simplemente, el circuito emocional que debería confirmar la identidad estaba roto, y la mente construía una historia para explicar esa ruptura. Lo que durante décadas pareció una psicosis delirante incomprensible resultó ser la consecuencia directa de una desconexión neurológica específica y documentable. La impostora no existía en el mundo. Existía en el cerebro. Y el cerebro, como siempre, hacía lo único que sabe hacer: crear una narrativa coherente con la información que tenía disponible.
Pero el síndrome de Capgras no es el único caso en que el cerebro convierte la extrañeza neurológica en misterio aparentemente sobrenatural. Hay algo todavía más desconcertante, la posibilidad de creer que uno mismo ha muerto. En 1880, el neurólogo Jules Cotard escribió el caso de una mujer a quien llamó Mademoiselle X. Esta paciente sostenía, con una calma perturbadora, que no tenía cerebro, que no tenía nervios, que no tenía órganos internos. Decía no necesitar comida porque estaba muerta. Afirmaba que su cuerpo era un cascarón vacío, una estructura sin vida que simplemente se mantenía en pie por alguna razón que ella no comprendía. Eventualmente, murió de inanición, porque se negaba a comer. Los muertos no comen. El síndrome de Cotard, también conocido como delirio nihilista o síndrome del cadáver ambulante, es uno de los trastornos psiquiátricos más extraordinarios jamás documentados. Los pacientes no solo creen estar muertos, algunos creen haber perdido partes del cuerpo que claramente siguen ahí. Otros afirman que sus órganos se están pudriendo. Algunos reportan que ya no existen como personas, que son entidades vacías que simplemente persisten en el mundo por error. Desde una perspectiva externa, resulta casi imposible no asociar estas descripciones con los relatos de fantasmas y espíritus que no saben que están muertos, tan presentes en las tradiciones culturales de todo el mundo. Y sin embargo, la neurociencia ofrece una explicación radicalmente diferente y completamente documentada. Los estudios de neuroimagen en pacientes con síndrome de Cotard han revelado niveles de actividad metabólica en la corteza cerebral tan bajos que se asemejan a los de personas en estado de anestesia general. En 2013, el neurólogo Steven Laureys de la Universidad de Lieja publicó el estudio de un paciente de 23 años que, tras una lesión cerebral, desarrolló el convencimiento de que estaba muerto. Los escáneres mostraron que las regiones del cerebro asociadas con la conciencia y la percepción de uno mismo mostraban una actividad tan reducida que el cerebro literalmente no podía generar la sensación subjetiva de estar vivo. El paciente no estaba inventando nada. Su cerebro genuinamente no procesaba las señales que normalmente generan la experiencia de existencia consciente. En algunos casos, el síndrome de Cotard aparece como consecuencia de la depresión severa, del trastorno bipolar en fases extremas, o de daño neurológico directo. En todos los casos, hay un denominador común: el cerebro ha perdido la capacidad de generar la experiencia normal de estar presente en el propio cuerpo, de sentir que uno existe de manera continua y real. Lo que desde fuera parecía una fantasía morbosa o una crisis espiritual era, en realidad, la descripción más honesta posible de una experiencia neurológica devastadora. La mente no decía mentiras. Decía la única verdad que podía articular con los datos que tenía. Hay historias que incomodan profundamente, no porque sean terroríficas, sino porque obligan a replantearse algo tan fundamental como la relación entre la mente y el cuerpo. Este es uno de esos casos. Durante años, médicos de distintos países documentaron a pacientes que llegaban a sus consultas con una petición que parecía imposible de procesar clínicamente: querían que les amputaran extremidades completamente sanas. No era un capricho. No era una búsqueda de atención. Era una angustia genuina, profunda y constante, la certeza absoluta de que alguno de sus miembros, una pierna, un brazo, no les pertenecía. Que era un error. Que su cuerpo real terminaba en otro punto. Este trastorno, conocido como trastorno de identidad de integridad corporal, o BID por sus siglas en inglés, fue documentado científicamente por primera vez de manera sistemática por el psicólogo Michael First en 2005, aunque los reportes médicos de casos similares datan de décadas anteriores. Los pacientes describían una sensación que no tenía paralelo en el lenguaje ordinario. No era dolor, no era parálisis, no era odio al propio cuerpo en el sentido convencional. Era una discordancia fundamental entre el mapa corporal que el cerebro tenía almacenado y la realidad física de sus extremidades. La neuróloga V.S. Ramachandran, sí, el mismo investigador que estudió el síndrome de Capgras, propuso que este trastorno podría originarse en el lóbulo parietal, la región del cerebro responsable de construir el mapa interno del cuerpo. Si esa región no incorporó correctamente una extremidad durante el desarrollo neurológico, el cerebro literalmente no registra esa parte como propia. El cuerpo físico y el cuerpo neurológico no coinciden. Y esa discordancia genera una angustia que los pacientes describen como insoportable. Varios estudios de neuroimagen han comenzado a confirmar estas hipótesis, mostrando diferencias medibles en la actividad cortical de estas personas cuando se estimulan las extremidades que sienten como ajenas.
Lo que durante décadas fue catalogado como un trastorno puramente psiquiátrico o incluso como una forma de automutilación parece tener una base neurológica documentable. La historia de estas personas nos recuerda algo fundamental: la identidad no está simplemente en la mente abstracta. Está en el cuerpo. Y cuando el cerebro y el cuerpo no cuentan la misma historia, la persona queda atrapada en un laberinto sin salida evidente. En 1990, la terapeuta Beth Rutherford comenzó a trabajar con una paciente que, a lo largo de varias sesiones de terapia, comenzó a recordar eventos traumáticos que supuestamente habían ocurrido en su infancia, rituales satánicos, abuso sistemático, experiencias de horror que ella no había recordado durante décadas. Las memorias llegaban con una vividez aterradora, con detalles sensoriales precisos, con una carga emocional aplastante. La paciente estaba convencida de que eran reales. No lo eran. Este caso, y cientos de otros similares documentados durante la llamada Guerra de las Memorias Recuperadas de los años 80 y 90, abrió uno de los debates más profundos y perturbadores de la psicología moderna. ¿Cuánto podemos confiar en nuestra propia memoria? La psicóloga Elizabeth Loftus, de la Universidad de California en Irvine, ha dedicado décadas a estudiar la maleabilidad de la memoria humana, y sus conclusiones son tan fascinantes como inquietantes. En uno de sus experimentos más famosos, Loftus y sus colaboradores lograron implantar en adultos completamente sanos recuerdos completamente falsos de haberse perdido en un centro comercial durante la infancia. No simplemente sugerencias vagas, memorias completas, con detalles específicos, con emociones asociadas, con la certeza subjetiva total de que esos eventos habían ocurrido realmente. El experimento funcionó en aproximadamente el 25% de los participantes. Una de cada 4 personas, sin ninguna anomalía psicológica previa, desarrolló un recuerdo falso tan vívido que lo defendió incluso cuando se le reveló que era una fabricación experimental. La memoria humana no es un archivo. No es una grabación. Es un proceso de reconstrucción activa que ocurre cada vez que recordamos algo. Y en ese proceso de reconstrucción, el cerebro toma materiales de distintas fuentes, experiencias reales, sugerencias externas, emociones presentes, expectativas culturales, y los ensambla en una narrativa coherente. A veces esa narrativa es fiel a lo que ocurrió. A veces no lo es en absoluto. Y el cerebro no distingue entre ambas versiones. Ambas se sienten igualmente reales. Este hallazgo tiene implicaciones que van mucho más allá de la psicología clínica. Ha transformado los sistemas judiciales en todo el mundo, donde el testimonio de testigos oculares, durante décadas considerado evidencia irrefutable, ha tenido que ser revaluado a la luz de lo que sabemos sobre la falsibilidad de la memoria. Ha obligado a replantear los protocolos terapéuticos para el trabajo con traumas. Y ha generado una pregunta que quizás nunca tenga respuesta completamente satisfactoria: si la memoria puede ser implantada, si puede construirse a partir de nada, ¿qué es exactamente lo que recordamos cuando creemos recordar nuestra propia vida? Pocas historias en la historia de la psiquiatría han generado tanto debate, tanta controversia y tanto impacto cultural como la de Shirley Yardell Mason, conocida al mundo bajo el seudónimo de Sybil. En 1973, el libro que documentaba su caso describía a una mujer que supuestamente albergaba 16 personalidades distintas, cada una con su propio nombre, su propia historia, sus propias preferencias, su propio estilo de escritura e incluso diferentes capacidades físicas reportadas. El mundo quedó fascinado y aterrorizado. Aquí estaba la prueba de que la mente humana podía fracturarse en múltiples entidades coexistentes, como si el ser fuera no una unidad sino una multitud. Las implicaciones filosóficas eran vertiginosas. Las implicaciones clínicas, revolucionarias. El trastorno de identidad disociativo, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, existe. Este documento Es reconocido por la comunidad psiquiátrica internacional y aparece en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Lo que lo desencadena, en la mayoría de los casos documentados, es un trauma severo y sostenido durante la infancia, particularmente en periodos críticos del desarrollo de la identidad. El mecanismo es una forma extrema de disociación. La mente, incapaz de integrar experiencias traumáticas insoportables en una narrativa de identidad coherente, las compartimenta en estados alternativos del yo, cada uno capaz de asumir el control del comportamiento y la conciencia bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el caso de Sybil ha generado debates académicos profundos. En 1998, la periodista Debbie Nathan publicó una investigación que sugería que parte del caso había sido fuertemente influenciado por las técnicas terapéuticas utilizadas,
que podrían haber contribuido inadvertidamente a la creación y consolidación de las distintas personalidades. La investigación de Nathan no niega la existencia del trastorno, pero plantea preguntas complejas sobre cómo el contexto terapéutico puede interactuar con mentes altamente sugestionables en estados de vulnerabilidad extrema. Lo que el caso de Sibyl, más allá de sus controversias específicas, nos revela es algo fundamental sobre la naturaleza de la identidad. No somos entidades fijas. La identidad es un proceso dinámico, una narrativa que el cerebro construye y reconstruye constantemente. Y cuando esa narrativa es sometida a presiones extremas desde edades tempranas, el sistema puede fracturarse de maneras que desafían cualquier noción ordinaria de quiénes somos. Imagina despertar un día y no reconocer a tu propia madre. No porque la hayas olvidado, no porque tu amor por ella haya disminuido, sino porque el rostro humano, cualquier rostro humano, incluido el tuyo propio en el espejo, se ha convertido en una superficie extraña, indistinguible, imposible de leer. Esto no es una metáfora. Es la experiencia cotidiana de las personas con prosopagnosia, también conocida como ceguera facial. Y es más prevalente de lo que la mayoría de las personas imagina. Estimaciones recientes sugieren que entre el 2 y el 2.5% de la población mundial puede tener alguna forma de este trastorno. La prosopagnosia puede ser adquirida, el resultado de un daño cerebral específico en el giro fusiforme facial, la región especializada en el reconocimiento de rostros, o congénita, presente desde el nacimiento sin que ningún daño externo pueda explicarla. En ambos casos, el resultado es el mismo: el cerebro pierde la capacidad de extraer identidad del rostro humano. Lo que resulta neurológicamente extraordinario es que la prosopagnosia suele ser extraordinariamente selectiva. Las personas con este trastorno pueden reconocer objetos con perfecta normalidad. Pueden identificar especies de animales, marcas de automóviles, tipos de edificios. Su inteligencia general permanece completamente intacta. Solo los rostros humanos se vuelven indescifrables. El neurocientífico Oliver Sacks, autor de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, describió su propia prosopagnosia con una elocuencia que pocas veces se encuentra en la literatura científica. Sacks relató que con frecuencia no reconocía a sus propios colegas fuera de sus contextos habituales, y que en varias ocasiones tuvo conversaciones largas con personas convencido de que eran amigos cercanos cuando en realidad eran completos desconocidos, o viceversa. La prosopagnosia nos revela algo profundo sobre cómo está construida la percepción social humana. El reconocimiento facial no es un proceso visual genérico. Es una función especializada, modular, que el cerebro dedica específicamente a leer a otras personas. Y cuando esa función falla, el mundo social se vuelve un laberinto de extraños indistinguibles, una experiencia que quienes la viven describen con frecuencia como profundamente alienante y solitaria. Hay una dimensión de la mente que no se manifiesta como trastorno sino como posibilidad extraordinaria, los estados alterados de conciencia que el cerebro puede generar sin ninguna sustancia externa, sin ningún daño neurológico, en personas completamente sanas. El psicólogo Mieli Csikszentmihalyi documentó durante décadas un estado al que llamó flujo o flow, una condición de absorción total en una actividad en la que la conciencia del tiempo desaparece, la noción del yo se disuelve, y la mente opera con una eficiencia y una claridad que parecen trascender las capacidades ordinarias. Escaladores, músicos, cirujanos, matemáticos, deportistas de élite, personas de las más diversas disciplinas describían este estado con un vocabulario sorprendentemente uniforme. Una sensación de estar fuera del tiempo. De que la actividad se ejecuta sola, sin esfuerzo consciente. De que el ser y el hacer se fusionan en una unidad sin fricción. Csikszentmihalyi identificó las condiciones que hacen posible este estado, un equilibrio preciso entre el nivel de habilidad del individuo y el nivel de desafío de la tarea. Si la tarea es demasiado fácil, sobreviene el aburrimiento. Si es demasiado difícil, la ansiedad toma el control. Solo en ese punto exacto donde el desafío y la capacidad se encuentran, el cerebro puede acceder al estado de flujo. Pero lo que hace este fenómeno especialmente relevante para nuestra exploración de hoy es lo que las neuroimágenes han revelado sobre lo que ocurre en el cerebro durante el flujo. Estudios de electroencefalografía han documentado que el estado de flujo se acompaña de una disminución significativa de la actividad en la corteza prefrontal medial, la región asociada con la autocrítica, el monitoreo del rendimiento y la conciencia reflexiva del yo. En otras palabras, cuando estamos en flujo, la voz interna que nos juzga, que nos evalúa, que nos dice si lo estamos haciendo bien o mal, se silencia. El ejecutivo autocrítico del cerebro se retira,
y lo que queda es la acción pura. Algunos investigadores han propuesto que los estados de flujo profundos, especialmente los que alcanzan niveles de intensidad extrema, pueden generar experiencias que los sujetos describen en términos cercanos a lo místico o lo trascendente, una sensación de unidad con el universo, de pérdida completa de los límites del yo, de contacto con algo más grande que uno mismo. En culturas sin vocabulario psicológico moderno, estas experiencias fueron naturalmente interpretadas en términos espirituales o sobrenaturales. Hoy sabemos que son producidas por cambios específicos y Dachiementevels en la actividad neuronal. Esto no las hace menos extraordinarias. Las hace, si cabe, todavía más fascinantes. La mente humana, sin ninguna ayuda externa, es capaz de generar estados de conciencia que durante milenios los seres humanos interpretaron como la experiencia directa de lo divino. No podemos explorar el laberinto de la mente sin detenernos en el caso que, más que ningún otro, cambió para siempre la manera en que la civilización occidental concibe la psicología, el caso de Berta Pappenheim, conocida en la literatura clínica como Anna O. Era el año 1880. Berta tenía 21 años cuando comenzó a manifestar síntomas que desconcertaron a todos los médicos de su época: parálisis de extremidades sin causa neurológica identificable, pérdida del habla en su idioma nativo con conservación del inglés, alucinaciones vívidas, estados alternativos de conciencia que ella misma describía como su yo malvado, y una variedad de síntomas que desaparecían y reaparecían de manera impredecible. El médico Joseph Breuer, y posteriormente Sigmund Freud, encontraron que cuando Berta era hipnotizada y se le permitía hablar libremente sobre sus síntomas, rastreando su origen hasta los momentos específicos en que habían aparecido, los síntomas desaparecían. La propia Berta llamó a este proceso de talking cure, la cura por la palabra. Había nacido el psicoanálisis. Hoy, muchos de los síntomas que Berta Pappenheim manifestó son reconocidos como trastorno de conversión, también conocido como trastorno neurológico funcional, una condición en la que el estrés psicológico extremo se manifiesta como síntomas físicos reales y medibles sin que exista una patología neurológica subyacente que los explique estructuralmente. Las parálisis son reales. Los dolores son reales. La pérdida de funciones es real. Pero el origen es psicológico, no anatómico. Los neuroimágenes modernos han documentado que en los pacientes con trastorno de conversión, los circuitos cerebrales que normalmente activan el movimiento voluntario muestran inhibición activa, no ausencia de señal, sino supresión. El cerebro no envía las señales motoras, no porque no pueda generarlas, sino porque algo en los circuitos emocionales y de regulación del estrés las está bloqueando activamente. Es una forma extrema de lo que todos experimentamos cuando el miedo nos paraliza literalmente, elevada al punto en que la parálisis se vuelve crónica. El caso de Anna O nos recuerda que el cuerpo y la mente son inseparables de maneras que todavía no comprendemos completamente. Que el sufrimiento psicológico se convierte en sufrimiento físico. Que la historia que no puede ser contada se escribe en el cuerpo. Y que escuchar esa historia, darle palabras, puede tener un poder terapéutico real y Dachiementevels. En 1994, los neurocientíficos Antonio Damasio y Daniel Tranel documentaron uno de los casos más extraordinarios de la neurología clínica, una mujer a quien llamaron SM, que por razones de privacidad no puede ser identificada públicamente, había perdido completamente la capacidad de sentir miedo. SM tenía dañada la amígdala bilateral, esa estructura profunda del sistema límbico que es el centro de procesamiento del miedo en el cerebro humano, como consecuencia de una enfermedad genética rara llamada enfermedad de Urbach-Wiete. El resultado era una mujer completamente funcional en todos los aspectos de su vida excepto en uno: no sentía terror. Ante ninguna circunstancia. Los investigadores la expusieron a serpientes, a arañas, a películas de terror que provocaban reacciones intensas en sujetos normales. SM encontraba todo eso interesante, incluso entretenido. Sin ansiedad, sin angustia, sin el impulso automático de alejarse que el miedo normalmente genera. Pero la historia de SM tiene una dimensión adicional que la hace todavía más iluminadora. En la vida real, SM había sido víctima de múltiples situaciones de peligro extremo, agresiones físicas, amenazas directas de muerte, de las que había salido sin mostrar ninguna reacción de pánico. Había caminado hacia el peligro donde cualquier otra persona habría huido. Lo que el caso de SM revela es algo fundamental sobre la arquitectura del comportamiento humano. El miedo no es simplemente una emoción desagradable. Es un sistema de supervivencia fundamental, un mecanismo de alarma que el cerebro utiliza para proteger al organismo de amenazas reales. Sin esa alarma,
el individuo pierde una capacidad adaptativa esencial. La ausencia de miedo no es valentía. Es vulnerabilidad. Y si la ausencia de miedo puede ser causada por daño a una estructura cerebral específica, eso significa que lo que sentimos, lo que tememos, lo que nos paraliza o nos moviliza, tiene una ubicación física en el cerebro. Las emociones no son fuerzas etéreas que flotan sobre la biología. Son biología. Son química. Son electricidad neuronal. Son actividad en regiones específicas de un órgano de aproximadamente 1,4 kilogramos que llevamos dentro del cráneo. Hemos recorrido juntos un territorio extraordinario. Hemos visto cómo el cerebro puede crear impostoras donde solo hay seres amados. Cómo puede convencer a un ser vivo de que está muerto. Cómo puede construir recuerdos de experiencias que nunca ocurrieron. Cómo puede generar múltiples identidades para sobrevivir traumas insoportables. Cómo puede producir estados de conciencia que parecen trascender los límites del ser individual. Cómo puede manifestar el dolor psicológico como parálisis física real. Cómo puede existir sin la capacidad de sentir terror. Y en cada uno de estos casos, la pregunta que flota inevitablemente sobre todo lo demás es la misma: ¿quién está a cargo? Cuando Madame M miraba a su esposo y sentía que era un impostor, no estaba eligiendo creerlo. Su cerebro le estaba entregando esa conclusión como la única racionalmente posible con los datos disponibles. Cuando los pacientes con síndrome de Cotard afirmaban estar muertos, no exageraban ni manipulaban. Describían con la mayor honestidad posible una experiencia neurológica que no tenía otro lenguaje disponible. Cuando alguien recupera en terapia un recuerdo traumático que resulta ser falso, no está mintiendo deliberadamente. Su cerebro construyó esa memoria con toda la convicción y todo el dolor de las memorias reales. La respuesta incómoda, la que la neurociencia moderna nos obliga a confrontar, es que el control de la mente humana es mucho más ilusorio de lo que nos gustaría creer. Somos, en gran medida, el resultado de procesos neurológicos que ocurren por debajo del umbral de la conciencia, que generan narrativas, emociones, recuerdos, percepciones e identidades que experimentamos como si fueran la realidad objetiva, pero que son, en rigor, construcciones del cerebro. Esto no significa que seamos meras máquinas sin agencia. Significa que la agencia, la capacidad de elegir y de actuar deliberadamente sobre nuestra propia mente, es una habilidad que requiere conocimiento. Requiere comprensión de los propios mecanismos. Requiere la disposición de cuestionar incluso aquello que se siente más absolutamente cierto. Los casos que hemos explorado hoy son casos extremos, manifestaciones clínicas de vulnerabilidades y lesiones específicas. Pero en versiones más suaves, más cotidianas, los mismos mecanismos operan en todos nosotros. Todos construimos memorias parcialmente. Todos respondemos a emociones que no siempre comprendemos. Todos tenemos áreas donde la racionalidad se rinde ante las narrativas que el cerebro necesita sostener. La diferencia entre la mente que comprende su propio laberinto y la que está perdida en él no es inteligencia. No es fuerza de voluntad. Es conciencia. Es la disposición de mirar hacia adentro con la misma curiosidad rigurosa y sin miedo con que los científicos que hemos mencionado hoy miraron hacia sus pacientes. El laberinto mental no tiene un mapa definitivo, pero tiene puertas. Y la primera siempre es la misma, la disposición de preguntar qué hay realmente detrás de lo que creemos ver. Los casos documentados que hemos explorado hoy no son anomalías del pasado. En este preciso momento, en clínicas y hospitales de todo el mundo, hay personas viviendo experiencias que sus mentes interpretan como sobrenaturales, como incomprensibles, como prueba de realidades que la ciencia ordinaria no puede ver. Y en muchos de esos casos, hay una explicación psicológica y neurológica que, si llega a tiempo, puede transformar completamente la vida de esa persona. La frontera entre el misterio y la comprensión no está fija. Se mueve. Lo que fue inexplicable durante siglos se vuelve comprensible cuando llegamos con las herramientas adecuadas y la disposición honesta de mirar sin juzgar. La mente humana es el territorio más vasto, más complejo y más extraño que existe. Más misterioso que cualquier abismo oceánico, más intrincado que cualquier galaxia distante. Y seguimos siendo, en muchos sentidos fundamentales, extraños para nosotros mismos. Pero cada caso documentado, cada investigación publicada, cada paciente que permitió que su historia fuera contada, nos acerca un poco más a comprender qué somos. No como abstracción filosófica, sino como realidad neurológica viva, organismos extraordinariamente complejos capaces de experiencias que ninguna otra forma de vida en este planeta puede ni remotamente imaginar. El laberinto mental sigue ahí. Esperando. Lleno de puertas que todavía no hemos abierto.
Y esa es, quizás, la noticia más emocionante de todas.